Bendiciones a todos. Qué bueno tenerles aquí en la casa del Señor en este día. Quiero hacer una oración. Padre, hoy bendecimos tu santo nombre, porque tú eres Dios todopoderoso y no hay otro más que tú, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a quien adoramos en esta mañana y damos toda la gloria. Bendice esta reunión, Señor, y que tu pueblo salga bendecido para sus casas, con alegría de corazón. Amén y amén. Bueno, mis hermanitos, en primer lugar yo quiero dar la gloria a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, por permitirme hacer este trabajo, que sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Al final vamos a hacer como la vez pasada, estamos en la gracia, entonces vamos a regalar un librito por familia para que usted se lleve el material. Mis hermanitos me han preguntado cuánto me demoré para escribir pues este libro. Tal vez no me demoré mucho, pero debemos entender que prácticamente es como la compilación del conocimiento de 30 años, tanto el volumen 1 como el volumen 2. Entonces no es simplemente el estudio de un momento, sino de 30 años. Entonces yo agradezco a Dios por permitirme eso. No soy escritor, pero Dios me ha permitido escribir por su misericordia y por su gracia. Y verdaderamente el único anhelo que tengo en mi corazón es que la iglesia sea edificada. No hay otro. No se está pensando en ganancias, porque prácticamente estos segundos tomos los vamos a sembrar todos, porque son de gran bendición. Quiero también dar unos agradecimientos al pastor Jairo, que siempre me ha apoyado en estos proyectos y teniendo la paciencia de leerse todo el libro antes de sacarlo a edición. Entonces él me dice sí o no. Entonces, pastor, que Dios le bendiga. Muchas gracias a usted y a su esposita. También al apoyo del pastor Leonardo, el pastor Fabián, el pastor Humberto, el pastor Wilson y los demás pastores de la misión, que han sido tan queridos y siempre me han animado para que pueda seguir adelante con este proyecto. También agradeciendo a mi familia, a mi tía Fabiola, que ella prácticamente es mi segunda madre, juntamente con mi tía Marina, que han sido de gran bendición y tengo mucho que agradecerles. Y siempre han estado ahí pendientes y apoyando en estos proyectos que he tenido para el Señor. Y sé que el Señor sabrá recompensarles al 100 por 1. Así que Dios les bendiga. A mis hermanitas, a Ana Judí, a Diana, a Martica, a Gonzalito y a toda mi familia que siempre han estado muy pendientes de mí. También quiero decir que este libro prácticamente surgió en medio de una crisis, donde una prima, mi prima Patricia de los Estados Unidos, ella me envió un videíto en el cual hubo un hombre que pasó por una crisis muy parecida a la mía, y en medio de la crisis él tuvo como una especie de revelación y escribió un libro que se convirtió en bendición para muchas personas. Cuando me envió ese audio, Dios me animó en el corazón para continuar con este proyecto. Y como se escribió el Vademecum número 1, quedé comprometido por lo menos con un segundo con un segundo libro. Y yo agradezco a mi prima Patricia en los Estados Unidos por su consejo, por su apoyo y por todas las cosas que ha hecho para que esto también se dé a luz. Amén. Quiero, no me voy a demorar mucho, yo creo que estamos saliendo a las 11. Vamos a irnos a Isaías 8, 19 y 20. Isaías 8, 19 y 20. Vamos a hacer una reunión más cortica. Isaías 8, 19 y 20. Voy a dar unas citas bíblicas acerca de la doctrina y luego le voy a hacer un resumen de este libro. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El pueblo de Dios, Israel, recibió la ley de Moisés, y ellos debían vivir una vida correcta delante de Dios, guardando sus mandamientos y su ley. Pero sucedió que al cabo de los siglos Israel poco a poco se fue apartando de la palabra de Dios,
y comenzaron a tener prácticas o costumbres que iban contrarias a lo que Dios había establecido. Dentro de esas costumbres entró en Israel lo que es el espiritismo, la consulta de muertos, de medium, brujería. Entró todo tipo de hechicerías y a Dios le desagradó. Y Dios le dice a su pueblo que deben responder correctamente de acuerdo a la ley y al testimonio que se refiere a la palabra de Dios. Y cuando alguien esté en problemas en medio de la iglesia y viene a pedirte un consejo, dice la escritura que no los debemos enviar a los brujos, sino que los debemos enviar a la palabra de Dios. Porque en Israel estaba pasando eso. Usted tiene un problema, vaya donde la pitonisa. Usted tiene un problema, vaya donde el espiritista. Y así hacían en Israel. Y Dios dice: consultarán a los muertos por los vivos. No consultará el pueblo a su Dios, a la ley y al testimonio. Y si no responden de acuerdo a la palabra, es porque no les ha amanecido, o sea, porque están en tinieblas. La palabra de Dios es la única luz que tiene este mundo, hablando espiritualmente. Existen como 3000 obras literarias religiosas, pero ninguna obra se compara a la palabra de Dios. Este libro es perfecto en cuanto a ciencia, astronomía, medicina. En todas las artes la palabra de Dios es perfecta. Los científicos que han criticado la palabra del Señor y que vieron algunas porciones que de pronto contradecían lo que ellos creían en cuanto a la física y la ciencia, luego se tuvieron que arrepentir años después a través de los descubrimientos que corroboraban nuevamente la palabra de Dios. No existe otro libro como la Biblia. La Biblia es el libro de los libros, el libro más vendido, el libro más amado, pero también ha sido el libro más odiado, porque contiene la palabra de Dios para el hombre. Judas, versículos 3 y 4. Judas, versículos 3 y 4. Libro de Judas, versículos 3 y 4. Tiene un solo capítulo y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Judas estaba preocupado por la condición de la iglesia, porque en aquellos primeros siglos se levantaron doctrinas que fueron demoníacas y heréticas, que contradecían lo que los apóstoles habían establecido. Uno de esos grupos se llamaban los gnósticos, que negaban que Cristo vino en carne y decían que Cristo fue simplemente un espíritu con apariencia humana. Entonces Juan y Judas escriben en contra de los gnósticos y dice que él está muy preocupado y pide al pueblo y a los líderes que defiendan ardientemente, con pasión, la fe que un día recibieron. ¿Cuál fe? Cuando se habla de la fe se refiere al conjunto de enseñanzas que el Señor Jesucristo transmitió a los apóstoles y luego los apóstoles a la iglesia. Es muy importante cuidar la doctrina y más en esos últimos tiempos. ¿Por qué? Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente debajo de cuerda, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se debe cuidar la doctrina? Porque la escritura dice: vendrán hombres que encubiertamente debajo de cuerda van a enseñar doctrinas que son destructoras, doctrinas que son heréticas, doctrinas que van en contra de la palabra del Señor. Hay doctrinas como la de los testigos de Jehová y los adventistas que enseñan que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es la encarnación del arcángel Miguel. Y quiero decirles que Jesucristo no es la encarnación del arcángel Miguel. No, Jesucristo es el creador del arcángel Miguel. Porque Jesucristo no es un ángel, no es un profeta, no es simplemente un hombre ni un maestro, sino que el Señor Jesucristo es Dios encarnado. Y eso lo debemos entender. Hoy en día el verdadero evangelio está encerrado como dentro de una cebolla de huevo que está cubierta por capas. El hombre ha inventado tantas cosas y se ha apartado tanto de la palabra de Dios
que ya la gente no puede entender el evangelio, que es tan sencillo, que puede traer salvación a cualquier persona, a un niño, a un adulto, a un anciano, y se han complicado con tantas doctrinas, y ya el verdadero evangelio tiene una cantidad de capas, y solamente a través de las sanas doctrinas que se pueden quitar esas capas para que la gente entienda la verdad de Dios. Por ejemplo, hay un grupo llamado los israelitas que tienen un altar de sacrificio aquí en Chinchiná, y ellos siguen haciendo sacrificios por los pecados, y 3 veces al año van a ese lugar y llevan animales y los sacrifican, y el líder toma la sangre de los animales y con un hisopo la tira a la gente y dice: esta es la sangre que limpia sus pecados. Hermanos, eso es herético, y eso está pasando. Ya Cristo vino, derramó su sangre, murió por nuestros pecados, y hemos sido redimidos a través de su misericordia, o comprados, y somos salvos por la fe en Cristo, no por sacrificios. Y por eso usted tiene que entender lo que es la sana doctrina. Efesios capítulo 4 versículos 11 en adelante. Efesios capítulo 4 versículos del 11 en adelante. Efesios 4 del 11 en adelante dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo en el Nuevo Testamento instituyó 5 ministerios. ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea que el sacerdocio del Antiguo Testamento quedó abolido. En el Nuevo Testamento ya no hay sacerdotes. Ya nosotros somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales, pero en cuanto a ministerios hay 5 que instituyó el Señor. Verso 12: ¿para qué están puestos los ministros? 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los ministros debemos preparar a la iglesia, a los santos, a ustedes, para que ustedes puedan hacer la obra de Dios, para que ustedes vayan a evangelizar, para que ustedes oren por los enfermos, para que ustedes echen fuera a los demonios, para que ustedes ganen los jóvenes, para que visiten las cárceles, los hospitales. Nosotros los ministros los preparamos a ustedes para que ustedes hagan la obra del ministerio. Versículo 13: hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, cuando se logra ese propósito se da madurez, y la iglesia será un verdadero representante de Cristo en la tierra. 14: para que ya no seáis llevados para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese crecimiento que tenemos a través de la enseñanza de la palabra lo lleva a ustedes a discernir entre los falsos maestros y los verdaderos, entre la verdadera doctrina y la que no lo es. Y yo me sorprendo a veces viendo cristianos de muchos años, 20 años, 30 años, y terminan en grupos que, hermano, niegan totalmente las enseñanzas que están pues en la Biblia. Pero es porque esos cristianos no crecieron, no maduraron espiritualmente ni en el conocimiento de la palabra de Dios, y fueron engañados fácilmente. Amén. Vamos a irnos a Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 16. Primera de Timoteo 4:16. Y este es una amonestación y consejo de Pablo a los ministros de todo el mundo. Y dice: ten cuidado de ti mismo. El ministro tiene que cuidarse, porque el corazón de todos los hombres es engañoso y perverso. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Cuida de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Cuál es el resultado de que un ministro cuide su vida espiritual y cuide de la doctrina? El resultado será que muchas almas serán salvas y terminarán en el cielo. Pero pongamos esa cita al revés. Si un ministro no se cuida a sí mismo ni la doctrina, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario. En vez de llevar una iglesia al cielo, la lleva es para el otro lado. Hoy hay doctrinas y ministros que eran muy sanos y cayeron en lo que se llama la teología de la prosperidad, y sus enseñanzas son solamente plata, 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 y su comunión con Dios es solamente de plata, y ya no hay que orar, ya no hay que ayunar, porque usted puede comprar a Dios con el dinero. Se salieron totalmente de la sana doctrina de la gracia, cuando la comunión con Dios, hermano, es a través de Cristo, es por gracia, y lo que recibimos de parte de Dios es a través de la fe por medio de Jesucristo. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, o muchos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí se nos habla que hijos de Dios van a terminar escuchando a espíritus engañadores, personas que no son enviadas por el Espíritu Santo, sino por el espíritu satánico, cuyas enseñanzas son torcidas y erradas, y dicen que muchos se van a apartar y van a ser engañados. Dentro de esas doctrinas dicen, las falsas doctrinas, ahí dice que van a prohibir casarse. Y ustedes saben que hay religiones que le prohíben a sus líderes que se casen. ¿Cómo se llama eso? Doctrina de demonios, porque Dios estableció el matrimonio y no se puede prohibir por cuestiones religiosas. Y dice, y mandarán o prohibirán que no coman ciertos alimentos. Ustedes han escuchado de grupos que dicen: no coma esto porque se contamina, porque se condena. Hay muchos grupos, adventistas, testigos y otros, que no comen cerdo porque piensan que se condenan por comer cerdo. Hermano, la salvación no es por comer o dejar de comer. La salvación es por la fe en Cristo. Y ellos le dan espiritualidad a los alimentos. Los mormones no toman tinto ni Coca-Cola porque se manchan las tripas. ¿No entiendes? Porque piensan que tomar Coca-Cola y tinto es pecado. No, hermanos, usted puede comer todo lo que quiera. Pastor, puedo comer un chicharrón y de 20 puntas. Coma lo que quiera. Esa es la libertad. Por eso en el primer tomo toco esa parte de la libertad que tenemos de los alimentos y de la libertad que tenemos en la gracia para vivir para Dios. Hay muchas cosas. Miren, hermano, la situación doctrinal está tan fuerte que hoy en día encontramos iglesias que están aceptando el matrimonio homosexual. ¿Tenemos algo en contra de los homosexuales? Nunca. Nosotros los respetamos, pero nosotros les enseñamos la palabra de Dios y les decimos: Dios no te creó de esa manera. Dios te creó un hombre, te creó una mujer, y Dios puede restaurar esa identidad que has perdido. Es diferente. Es más, los mejores amigos que tiene la comunidad LGTBIH, QZI, bueno, eso tiene una cantidad de letras. Los mejores amigos somos los cristianos. Nosotros no los rechazamos, los amamos, pero los atraemos a Cristo para que Dios produzca un cambio en sus vidas. Pero ya la iglesia católica y parte de la iglesia cristiana está aceptando eso. ¿Qué dijo el Papa hace como 3-4 meses? Le dio permiso a todos los sacerdotes del mundo, no para casar parejas homosexuales o lesbianas, sino para bendecirlos. Si allá los sacerdotes pueden bendecir esas uniones, hermano, cuando Dios dice que la homosexualidad es un grave pecado, Dios le llama abominación. Y hay iglesias cristianas que están aceptando eso, y ministros homosexuales, cuando eso va en contra de la palabra del Señor. Así está la cuestión doctrinal a nivel mundial. Por eso necesitamos, hermano, conocer la palabra de Dios, confiar en ella. Y lo que Dios ha dicho es la verdad absoluta.
En el mundo son verdades relativas, pero Dios dejó una verdad absoluta en la palabra. Voy a hacer un recuentico de 10 minutos del libro, y al final pido pues a Marinito que bajen los libros para tenerlo aquí, y al final, gracias, por familias vamos a sembrarles el librito, y también vamos a compartir un refrigerio. Este libro, Vademecum 2, quedó tan bueno como el tomo número 1. En el tomo número 1 tocamos doctrinas que eran muy fuertes, que las personas dudaban o que atacan mucho, y vimos temas como de la gracia, el cielo, el infierno, la eternidad del alma, un tema sobre María, la conciencia, la televisión, y ese libro quedó, hermano, espectacular. Muchos pastores de otros países me agradecieron el libro, y ese libro se está enseñando en muchas iglesias, en muchos grupos, y me encontré con hermanitos de muchas iglesias que me decían: pastor, alguien de su iglesia me prestó el libro y lo estoy enseñando en el grupo, lo estoy enseñando a mi familia. Un pastor dijo: pastor, todos los días estoy estudiando con mi familia uno de los temas del Vademecum 1. El Vademecum número 2 tiene también más o menos 52 temas, algunos muy extensos, algunos corticos, con materiales que son indispensables en cuanto a la doctrina cristiana. Les hago el recuentico. Primero, el primer capítulo, son 6. El primer capítulo toca las doctrinas que tienen que ver con la palabra de Dios, y ahí van a encontrar 9 temas. Dentro de ellos se encuentra datos importantes de la Biblia, donde les explico que la Biblia es el libro más vendido, cuántos capítulos hay, cuántos versículos tiene. Les demuestro que Dios es el autor de la Biblia. Mire, ningún libro religioso lleva como el sello de sus dioses, mientras que la Biblia lleva el sello del propio Dios. Y Dios en cada cita dice: porque así dice el alto y sublime, porque así dice Jehová, el Dios de Israel. Dios ha puesto su nombre en la Biblia, lleva el sello de él, y la Biblia fue hecha por el Espíritu Santo. Pastor, ¿la escribieron los hombres? Sí, pero Dios fue el autor de la Biblia, y lo voy a explicar. Si yo tomo un lapicero y hago un escrito en este momento, ustedes no pueden decir que el lapicero hizo la carta, ¿cierto que no? Sino que hubo un autor que utilizó el lapicero. Asimismo, Dios es el autor de la Biblia y utilizó a los hombres para que fuera escrita. Hay otro tema que se llama consejos para leer la Biblia, que me pareció muy pertinente. Otro se llama la palabra de Dios y el alimento espiritual, e hice un paralelo. Por ejemplo, si usted come comida chatarra, va a tener un cuerpo chatarra. Y lo mismo pasa en el mundo espiritual. Si las personas que predican no enseñan la palabra de Dios, le están dando comida chatarra al pueblo, y por lo tanto van a tener un espíritu con muchas complicaciones, un espíritu no saludable. Y hago un paralelo como de 20 puntos entre el alimento natural y el alimento físico. Otro tema es: ¿para qué nos fue dada la escritura? ¿Para qué? Y ahí pongo una serie de puntos. Para conocer a Dios en primer lugar. Segundo, para que conozcamos el plan de redención, para que conozcamos que Jesucristo es Hijo de Dios, y viene ahí mucho material. Otro se llama símbolos y figuras de la Biblia, que es un tema muy conocido de cómo la Biblia representa la palabra de Dios como fuego, como martillo, como un espejo, y explico esa parte. Otro, la Biblia es el mejor libro de consejería. ¿Por qué? Porque es el libro que viene de Dios. Cuando usted compra una nevera, una lavadora, una estufa, viene con un manual de manejo. Entonces usted compra la lavadora y dice conectar a 110, y usted la conecta a 220. ¿Qué pasa? Se le quema la lavadora. Y así el ser humano está quemado porque no conoce su manual. Dios creó al hombre y también creó el manual de vida, la Biblia. Y en la Biblia está el consejo para lo que tiene que ser el hogar, el noviazgo, la economía, la vida espiritual, las relaciones con los demás. Y nos da unos consejos que son tan buenos y tan prácticos que si el hombre los vive va a ser bendecido. Por ejemplo, la Biblia da el consejo: no salgas de fiador por nadie. Pero llega Magola, la amiga, y le dice: ay, mamita, sírvame de fiadora por 2 millones, yo le pago el próximo mes.
y va y le presta la firma, ¿y qué sucede? Luego le toca al cristiano pagar esa deuda. Cuando usted sigue los consejos de Dios, le van a traer bendición. Cuando usted lo rechaza, hermano, va a recibir consecuencias. Por eso siga el consejo de Dios. Y ese tema quedó muy importante. Otro, 6 principios para que la Biblia lleve fruto. Y ahí explico sobre leer la Biblia, releerla, estudiarla, memorizar la Biblia, meditarla y confesar la palabra de Dios. Otro tema, la Biblia y la fe. El cristiano no tiene una fe ciega. ¿O alguien aquí tiene una fe ciega? Levante la mano. ¿Alguien tiene fe ciega? Ya aprendieron. Porque la fe del cristiano es una fe verdadera, porque está fundamentada en la palabra de Dios. En el mundo ponen la fe en los brujos, en los ángeles, en los muertos, en la mata de sábila, en la herradura del burro viejo que se le cayó por allá, y cogen la herradura y la ponen en la casa para la buena suerte. Eso se llama una fe ciega. Que en la pata del conejo, y siempre he dicho, si esa pata del conejo no salva al conejo, ¿será que lo va a salvar a usted? Nuestra fe es una fe verdadera porque está puesta en la Escritura. Viene otro tema que se titula la palabra de Dios y la ciencia. ¿Ustedes sabían que existen más de 1000 descubrimientos científicos que la Biblia corrobora? Lo que los científicos descubren hoy en día, ya hace miles de años estaba en la Biblia. Por ejemplo, no hace mucho tiempo se descubrió que la tierra era redonda, pero la Biblia hace 3500 años dice que Dios se sienta en el círculo de la tierra. O sea, ya lo dice. Los científicos no hace muchas décadas descubrieron que el centro de la tierra es una bola de fuego, llama. Y ya la Biblia en el libro de Job hace 3500 años decía que el centro de la tierra está convertida en puro fuego. Tremendo. Lo que los científicos descubren hoy ya es noticia vieja en la Biblia. Entonces, en vez de ver RCN y Caracol, lea la Biblia y ahí va a encontrar las noticias actualizadas, guerras y rumores de guerras, pestilencias en diferentes lugares, porque lo que Dios dijo se debe cumplir. Otro capítulo es las doctrinas de la salvación y vienen 9 predicaciones. Una, la expiación, que es como Cristo cubrió nuestro pecado. 2, propiciación, como Cristo creó un ambiente agradable para una reconciliación. 3, la redención, fuimos comprados por la sangre de Cristo. 4, hemos sido reconciliados. 5, la justificación. ¿Usted sabía que es un justo ante Dios? Ese tema de la justificación quedó muy completo, porque a veces nos convertimos y seguimos luchando con una conciencia culpable. A veces pasa. Y el Señor quiere liberarnos de la culpabilidad para que podamos vivir para Él. Y por eso cuando usted cree en Cristo, Dios te declara justo. Nuestros pecados pasaron a Cristo, pero la justicia de Él pasó a nosotros. El arrepentimiento y la fe, la regeneración, la santificación y la glorificación, que es el estado final de la salvación, cuando Cristo venga por su iglesia y ya estemos en cuerpos glorificados semejantes a los del Señor en la primera resurrección. Ese es el segundo capítulo, que contiene 9 temas muy completos. Tercer capítulo, la doctrina del hombre. Ahí toco todo lo que tiene que ver con el pecado, definición del pecado, el origen del pecado, quienes han pecado en el mundo, el único sin pecado es Jesucristo, consecuencias del pecado, la solución del pecado, qué debe hacer el hombre para recibir el perdón de Dios, listas de pecados en el Nuevo Testamento y listas de pecados en el Antiguo Testamento. Viene otro que se titula los pecados de la mente, y ahí vienen estas porciones: los malos pensamientos. Dios ve los pensamientos de la misma manera que ve las acciones. Pensamientos de pecado, Dios juzgará a los de pensamientos malos y perversos. Dios prueba la mente y el corazón para dar a cada uno conforme sus obras. Cómo podemos cambiar la mente y cómo purificar la mente. Y viene un tercer tema que se llama ¿quién llena tu mente? Y explico el proceso de cómo Satanás pone ideas que se enquistan en el corazón de una persona para que pequen contra Dios o para que se aparten del Señor. Explico esa parte, así como Dios puso en Judas, Satanás puso en Judas que vendiera a Jesús, puso en David que cometiera ciertos pecados, y así la Biblia nos menciona varios ejemplos, y aquí lo explico. El cuarto capítulo, la doctrina de la iglesia. Hermano, este capítulo quedó tan completo desde la introducción, y toco los medios de la gracia. Dentro de ellos toco de la oración, vienen 13 temas. ¿Cuáles?
¿Qué es la oración? Que son los temas que estamos dando en la iglesia. Consejos sobre la oración, preguntas y respuestas de la oración, clases de oración en la Biblia, estorbos a la oración, oraciones fuera de la voluntad de Dios, la oración de petición, la oración como acción de gracias, la oración de intercesión, la oración de alabanza, la oración de adoración, la perseverancia en la oración y la oración en la vida de Jesús. Porque es bueno mirar por qué cosas oraba Cristo. Porque nosotros a veces oramos por tantas cosas, pero ahí quedó un capítulo de las oraciones de Cristo en los 4 evangelios y luego las oraciones de los apóstoles. ¿Por qué oraban ellos? Y eso me parece muy importante. 13 temas de la oración que te van a servir para esa comunión con Dios. Luego viene el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Excusas para no ayunar, clases de ayuno, duración de los ayunos, ayuno congregacional y individual, propósito del ayuno, formas incorrectas de ayunar y forma correcta de ayunar. Viene también otro que es el bautismo, y explico todo lo que es el bautismo, la cena del Señor. Viene otro capítulo de la verdadera adoración y la falsa adoración, y donde explico que la verdadera adoración mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque hay canciones que cuando se tocan parece que se la van a dedicar al novio o a la novia, porque no se sabe a quién se canta. Las canciones de Dios llevan el sello de Dios, el nombre de Dios. Y pongo en las citas bíblicas y hago un paralelo de la alabanza que se hace en el cielo, que exaltan al Padre, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y cómo se menciona el nombre de Dios en todos los cánticos celestiales. Ahí también hablo acerca de la adoración verdadera es para exaltar a Dios y no al hombre. Porque hoy en día hay canciones muy lindas, pero hay canciones que verdaderamente no son adoración. Y ahí viene ese principio. Viene el 5.º capítulo, ya voy a terminar. Vienen 3 temas acerca del perdón. Primero, el perdón de Dios. Ahí incluyo qué es el perdón de Dios, significados del perdón, con qué se compara el perdón, quiénes necesitan el perdón de Dios, a través de quién se ofrece el perdón de Dios, cuántos pecados perdona el Señor, el perdón y la misericordia de Dios como parte de su carácter, promesas de Dios, cómo recibir el perdón de Dios, el precio del perdón. Luego viene el perdón a los demás. ¿Qué es perdonar? Ejemplos de perdón en la Biblia, consecuencias de no perdonar, beneficios del perdón, el perdón y Satanás, qué hacer cuando ofendemos a otros, qué hacer cuando no nos quieren perdonar, cómo sé que he perdonado de corazón, cuántas veces debo perdonar y cómo perdonar. Y un tercer tema que es el odio, donde toco las raíces del odio, porque es que el odio es como una especie de tumor canceroso en el ámbito espiritual, que tiene ramificaciones, extensiones, metástasis. Y el odio está compuesto por amargura, por malos pensamientos contra la otra persona, deseos de venganza, y ahí incluyo todo ese tema. Y termino con el capítulo 6, donde vienen 5 temas que son muy importantes, y es el paralelo con las sectas. Me preguntan mucho de testigos de Jehová, de los adventistas, de los gnósticos, hindúes, musulmanes, mormones, y aquí queda un paralelo, hermanos, buenísimo, de lo que ellos enseñan y de lo que dice la Biblia. Voy a tocar solamente uno de esos grupos, los testigos de Jehová, y vamos a ver si ellos son cristianos o no. Primero, ellos niegan la Trinidad, y el cristiano cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ellos la niegan. 2, ellos no creen que Jesucristo es Dios, y una de las doctrinas de salvación es que nosotros creemos que Cristo es Dios mismo encargado. 3, los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa como Yad o Inestra con blanqueador. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza activa, hermanos, como el aire, como el agua, impersonal. No, el Espíritu Santo es una persona real, y el Espíritu Santo es Dios mismo. 4, los testigos de Jehová no creen en la resurrección de Cristo. ¿Sabían eso? Ellos dicen que Cristo no resucitó, que Jehová destruyó el cuerpo de Jesús y luego le creó otro cuerpo. O sea, niegan la resurrección. Si niegan la resurrección, no son cristianos, porque esa es la base del cristianismo. Él no fue destruido su cuerpo, Él resucitó en su propio cuerpo. Se presenta a sus discípulos y les dice: miren las marcas en mis manos, en mi costado, en mis pies, y miren que yo mismo soy. Él resucitó en su cuerpo, en su propio cuerpo. Los testigos de Jehová no creen en el alma. Dicen que el alma es la sangre.
Entonces que cuando alguien muere, ahí quedó todo como un animalito y lo entierran pues en la tumba y ya. Pero quiero decirles que la sangre es la vida física del cuerpo, mientras que el alma es la vida del espíritu, tu verdadero yo, tu mente, sentimientos, voluntad. Y eso viene explicado en el Vademecum 1. Por cuanto no creen en el alma, entonces tampoco creen en el infierno. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no pueden celebrar cumpleaños, ni día de la madre, ni día del padre. Los niños no pueden izar la bandera en la escuela, no pueden cantar el himno nacional, cuando Dios nos manda en la escritura que honremos las autoridades y que honremos nuestra patria. Como dice Leonardo con las fuerzas militares, Dios y patria. Pero el cristiano dice Dios, familia, iglesia y patria. Amén. Debemos honrar nuestra patria. Mis hermanitos, un consejo que le doy: este libro no es para que usted lo meta en la biblioteca y diga, ay, tan lindo que quedó. No. Ni tampoco este es un matacucarachas. Tampoco es para matar cucarachas. No, este libro es para que usted no, aclaro. Ni tampoco es un juguete pues para el niño, ay, está llorando, tome papito, y el niño ya. No, no, no. Este libro es para que usted, hermano, lo lea y vaya a la Biblia, porque trae mucho sustento bíblico, para que lo enseñe a su familia, a otras personas, porque aquí hay como 50 doctrinas fundamentales de la Biblia. Amén. Así que démosle a Cristo toda la gloria. Démosle ese aplauso al Señor Jesús.